¿Qué es la famosa reparación de capitales, compadre? Oye, ¿cuál es la tasa que se ocupa para ese impuesto? ¿Y en qué nos beneficia esa cuestión? ¿Y qué pasa si no lo hago? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Paratax. El día de hoy nos acompaña un amigo ya que se hizo parte de la casa, así que quiero invitarlo, ¿cierto? Y le voy a hacer la mejor presentación del mundo mundial. Así que, don Víctor Muñoz, CEO Founder de Espacio Tributario, presidente y cofundador de Linked Taxes, perito tributario y perito experto en lavado de activos. Así que, muy bienvenido nuevamente, don Víctor. Muchas gracias, Alejandro. Encantado de estar acá. Oye, quedamos con gusto a poco en la última conversación, así que feliz de que estés nuevamente junto a nosotros en este proyecto que estamos desarrollando, así que cordialmente invitado para que sigas viniendo y participando y generemos de esto algo totalmente atractivo para la comunidad, ¿cierto? Y para los emprendedores y empresarios que quieran visualizar este tipo y la temática que estamos abordando de los diferentes temas contingentes que se están presentando. Así que feliz de que estés nuevamente acá. Y hoy día, en realidad, lo que nos compete y a lo que nos vamos a hablar en este ratito que nos convoca, ¿cierto? Es, básicamente, es la nueva ley de repartición de capitales, donde hace poquito tú me estabas contando, fuiste partícipe, ¿cierto? Inicialmente de lo que fue este Super 8 en el 2015, ¿no? Así es. Efectivamente, sí. Bueno, es el famoso proyecto de ley de cumplimiento tributario, el gran caballito de batalla del actual gobierno. Y precisamente uno de los puntos claves con el cual permiten obtener una mayor recaudación es un nuevo episodio de lo que se llamaba la repatriación de capitales, que se llamó el Super 8 en aquella oportunidad porque tenía una tasa del 8%. Esta vez tiene una tasa del 12%, eso sí, pero sí tiene tópicos bastante similares. Y es un poco, hace poquito el servicio se pronunció también un poco en la metodología, hace un par de días atrás, así que también la idea vamos a ir tocando esa temática, pero la idea es profundizar en aspectos clave, los plazos, la particularidad, ¿cierto?, de esta normativa el día de hoy. Entonces, la idea es que nos pueda explicar en qué consiste esta nueva ley de repartición de capitales y cuál es su objetivo principal. Bueno, básicamente la repatriación de capitales está contenida en el artículo 11 del proyecto de ley recientemente aprobado en espera de promulgación, en espera de ser ley, de cumplimiento tributario. Este artículo 11 habla de lo que es una oportunidad única, extraordinaria, para poder regularizar capitales, rentas del exterior que no hubiesen tributado en Chile, con una tasa única del 12%. Y en ese escenario, ¿cuáles son los principales beneficios para los contribuyentes para que se acojan a esta ley? A diferencia de mantener sus bienes y rentas sin declarar. O sea, porque podrían no hacerlo también. Efectivamente. Básicamente hay bastantes beneficios. La verdad es que con un 8 o con un 12% es beneficioso igual. En particular, por ejemplo, si estás hablando de una empresa de primera categoría que tiene rentas en el exterior que no ha declarado, estas rentas por lo general podrían estar afectadas al 27%. Recordemos que las rentas del exterior, cuando se trata de contribuyentes de primera categoría, tributan en percibido o en devengado. Por lo tanto, si no tributaron, deben a lo menos un 27%. Por lo tanto, si la tasa es del 12%, todavía están ganando un 15%. Menos los intereses, multas y reajustes que significaría que el Servicio de Impuestos Internos te identificara, encontrara las rentas, encontrara que no las declaraste y te las girara extemporáneamente. Básicamente, todos sabemos que las multas pueden llegar hasta el 60% dependiendo del tiempo, y los intereses van corriendo de un 1,5% mensual sin tope. Así que son bastante altas los reajustes, etcétera. O sea, una tasa del 12% es totalmente atractivo. Y si hablamos de una persona natural, estamos frente a personas que son contribuyentes del impuesto del valor complementario. Sabemos que pueden llegar a una tasa máxima de un 35%. Por lo tanto,
también es beneficioso. O sea, es atractivo, digamos. Más que nada, antes, cuando se discutió esta norma, recordemos que la anterior fue en el año 2015, hace casi 10 años, no existían los convenios de intercambio de información que existen hoy día. Recordemos que Chile se adhirió a la OCDE, ¿cierto? Se ha adherido a bastantes convenios de intercambio de información, intercambios de saldos de cuentas corrientes, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, hoy día jugar al que no me van a pillar es mucho más riesgoso que hace 10 años atrás. Con todos los convenios de intercambio de información, a mi juicio como asesor tributario no recomiendo jugar al no me van a pillar, ¿ya? Porque hoy día muchos países se están adhiriendo. La nómina de países que están catalogados como paraísos tributarios, como países de baja o nula tributación o de bajo o nulo intercambio y seguridad frente a las inversiones, lavado de activos, etcétera, ha bajado considerablemente. Hoy día, si vas en estricto rigor, hoy día en el GAFI, que es la institución internacional que publica los países que son relativamente riesgosos, hoy día tienes solamente 4. Perfecto. Antes había mucho más, digamos. Víctor, en ese famoso 12%, hace un poco la bajada, es poco la rentabilidad que se produjo en ese periodo en que tú invertiste, ¿cierto? Versus, hay un costo, ¿cierto? Que salió un dinero, ¿cierto? Porque salió, de alguna otra forma. Y lo que vamos a tributar es prácticamente desde la rentabilidad que generó ese activo afuera. Ahora, ¿sí o no? Efectivamente. Ya. Tú declaras bienes y rentas. Eso. ¿Y en ese escenario, qué tipo de bienes y rentas pueden ser incluidos en esta declaración que es voluntaria y extraordinaria? Ya, en primer lugar, cuando hablamos de bienes, vamos a hablar de todo tipo de bienes, ya sea corporales o incorporales, ¿ya? Que puedan haberse obtenido en el extranjero hasta antes del 1 de enero del año 2023, ¿ya? Y sus rentas, que hayan generado rentas hasta el 31 de diciembre del año 2023, ¿ya? Pero vamos a hablar de todo tipo de bienes. Pueden ser, porque la ley dice, bienes corporales o incorporables, ¿ya? Por lo tanto, podemos estar hablando de derechos, como podemos estar hablando de que alguien recibió un departamento, un vehículo, un yate o una isla, etcétera. Hoy día lo lleva un poco en la práctica, hablamos de participaciones sociales que pueda tener afuera, o directamente puedo ser dueño de un inmueble, no sé, como tú, Víctor, un departamento allá en Miami, no sé, algún tipo de acciones, inversiones que tenga afuera, ¿cierto? Que esté traccionando, generando. Ese tipo de situaciones son susceptibles de ser informadas en este momento, ¿cierto? Y se da la opción, ¿no? Efectivamente. Eso pueden ser divisas también, yo puedo tener valores solamente, ni siquiera necesariamente en inversión. ¿Por qué? Porque pude haber recibido honorarios de un cliente extranjero y los recibí en una cuenta corriente que tengo en el extranjero sin necesidad de invertirlos, la tengo ahí, nunca la declaré, la puedo acoger también. Por eso el segundo punto de la ley habla de divisas, ¿ya? Y el tercer punto, que es clave, obviamente, respecto de los derechos, bienes, etcétera, ¿cierto? Es que también yo puedo declarar bienes sobre los cuales yo sea indirectamente un beneficiario, ¿ya? Ya sea por un contrato de fideicomiso, por un trust, ¿cierto? Por un mandato. Todos ellos también los puedo declarar. ¿Ya? Perfecto. Sí. Y además también tú puedes declarar siendo contribuyente chileno. Mira la figura que está establecida en la ley. Si tengo un bien que está en el extranjero, ¿ya? Que es un bien que está en Chile. Okay. Pero el propietario del bien es una sociedad que está en el extranjero. Pero el beneficiario final de esa sociedad que está en el extranjero soy yo, que soy contribuyente. Eso también lo puedo declarar. Porque efectivamente las rentas que generé en Chile me las llevé a una sociedad que tenía afuera, pero no declaraba las rentas de esa sociedad acá en Chile siendo yo el beneficiario.
Entonces hoy día eso también lo puedes acoger. Mira, qué interesante. ¿Sigue siendo obligatorio este proceso? No, no es obligatorio. ¿Ya? Es voluntario, es extraordinario y mantiene el mismo secreto tributario que aquel Super 8 del año 2015. Recordemos que tenía esa cláusula específica en que todos los antecedentes que uno aportase en el proceso de repatriación de capitales no podía ser utilizado para otros fines distintos que la revisión de la declaración misma. Si hablamos de aspectos técnicos y procedimientos, ¿qué aspectos deben tener en cuenta los contribuyentes al momento de valorizar los bienes en el extranjero? ¿Qué mecanismos se utilizan para determinar su valor de mercado? No sé, auditor independiente, otro tipo de información. Me imagino que esa información tiene que estar apostillada, esa información está en un idioma extranjero, hay que traducirlo. En esa dinámica me imagino que tampoco, recién estaba pensando en eso, no van a dar los tiempos tampoco, porque entre que tú pides información y te la pasan, por lo menos se van un par de meses. Y va a ser más o menos complejo reunir esa data. Pero en resumen, ¿cuál sería los aspectos que tiene un contribuyente tener en consideración para valorar estos bienes extranjeros? O sea, el mecanismo que se utilizaría y que sería aceptado. O sea, básicamente tú tienes que aquí tener dos aspectos muy, muy, muy importantes en este proceso de valorización y de declaración de rentas del exterior. En primer lugar, tienes que hacer un relato. El relato es muy importante. El relato se estableció en la Circular 8 del 2015 en aquella oportunidad con la ley anterior. No me atrevería a decir que el servicio va a dejar de utilizarlo porque es la manera más idónea de poder declarar una renta del exterior. Y en el relato tú tienes que ser claro y preciso en decir cómo obtuviste las rentas, cómo estas rentas han variado en el tiempo y cómo no las has declarado. No necesitas dar razones de por qué no las declaraste, ni absolutamente nada. Simplemente como la trazabilidad Eso se llama la trazabilidad. Efectivamente, la trazabilidad es lo más importante. Pero ¿por qué tiene tanta importancia? Porque recuerda que hay bienes excluidos, hay bienes y rentas que no son susceptibles de acogerse a este mecanismo. ¿Y cuáles son esas bienes o rentas? Todas aquellas que provengan de lavado de dinero, de tráfico de droga, de tráfico de armas, de todos estos actos ilícitos mundialmente reprochados, ¿cierto? Trata de personas, etcétera, ¿cierto? Todo ese tipo de delitos y bienes y rentas que provengan de ese tipo de actividades no pueden acogerse a esta declaración. Por tanto, el contribuyente debe ser bastante claro en su relato para identificar que las rentas no provienen de ahí, porque recordemos que este es un mecanismo que no solo se declara frente al Servicio de Impuestos Internos. Recordemos que esta declaración va frente a la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero del Fisco de Chile, ¿cierto? Que se preocupa básicamente de lo que es el lavado de activos. También esto va al Banco Central. Entonces, no es una declaración que va a ir a mirar solamente el fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos y ahí va a morir. Es una declaración que es bastante importante porque, si bien es cierto, se busca recaudar fondos, se busca regularizar bienes no declarados, pero tampoco se busca con esta ley que blanqueen platas que en el fondo son sucias. Claro. Entonces, muy importante la trazabilidad y el relato. Luego de eso, tenemos la valorización. Vamos a incluir los bienes, ¿cierto? Y los vamos a valorizar. El valor siempre que han tomado todas las leyes que se tomó el 2015 y el mismo que se está tomando ahora es el valor corriente en plaza. Es el valor que conocemos como el valor de mercado, el valor que asignan a una operación dos personas independientes con amplio conocimiento de la operación que están realizando y ambos están de acuerdo en un precio. Eso es lo que se llama el valor justo, el valor corriente en plaza, es el nombre que tú quieras colocar. Por lo general, cuando estamos hablando de derechos como son acciones, como son derechos sociales, ¿cierto? Basta con un certificado de la institución correspondiente. Recordemos que
hay instituciones en Estados Unidos, por ejemplo, hasta la SEC. Entonces, si la sociedad que yo tengo acciones tributa o le reporta a la SEC, basta un certificado de la SEC para que ese monto sea válido y aceptado en Chile. Por el contrario, si tengo bienes a través de una corredora, por ejemplo, la Reinvial, ¿cierto? Como son este tipo de tenedores de activos, basta que ellos me den un certificado de la propiedad de esos bienes y de la valorización que tienen para yo tomar ese valor. ¿Ya? En el caso de la gente que tiene estas famosas inversiones afuera, ¿bastan con las cartolas de la corredora o que tienen bastante información ahí importante? Si las corredoras son reconocidas y son oficiales, sí. ¿Ya? Porque recordemos que hay algunas corredoras que no son tan formales como otras. Si están dentro de las formalidades, las corredoras están inscritas en las respectivas instituciones de cada país, no hay ningún problema. Ese certificado es absolutamente válido, se presenta y no hay ningún problema con declararlos con ellos. Es importante que el certificado dé la data de la adquisición de los bienes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la ley establece que los bienes deben haber sido adquiridos antes del 1 de enero del 2023. Por lo tanto, el certificado es muy importante que la fecha sea anterior a a la indicada. Una vez que tú realizas la declaración, ¿cuál es el plazo que se toma el servicio para revisar y fiscalizar los antecedentes? Ya, depende. Aquí hay dos plazos que están de por medio. Tienes un plazo que es acotado, que es de 5 a 10 días, que el servicio tiene que emitirte el giro, ¿ya? Luego tú tienes máximo hasta fin de mes para poder pagarlo. Y luego está el plazo de 6 meses, que es el plazo que la ley le otorga al Servicio de Impuestos Internos para poder verificar la correcta valorización de la declaración. Perfecto. Oye, ¿y las consecuencias que podrían enfrentar los contribuyentes que no se acogen a esta medida y luego por ahí, como tú nos estabas comentando, son pillados, son detectados por la administración tributaria? Y también de la mala información que puedan entregar, porque de repente quizás está truqueando alguna información, ¿cierto? O no es totalmente fidedigna. ¿Qué pasa en ambos casos? O sea, ahí hay que tener harto ojo, porque, a ver, en primer lugar, mentir en una declaración como esta, si tú mientes en una valorización, a lo mejor quizás el servicio te pueda girar la diferencia y podemos estar bien. Pero si estás tratando de blanquear platas negras, dibujando en el fondo esta figura requerida, digamos, eso claramente es un delito en cualquier parte y está tipificado como un delito en esta misma ley. O sea, yo no me atrevería a hacer ese tipo de cosas, no me prestaría para hacer ese tipo de cosas tampoco. Y respecto a qué pasaría si no me acojo y me llegan a pillar, bueno, tenemos, si eres persona natural, llegas hasta el 35% de esa renta, más todos los reajustes, interés y multa, y si eres empresa, un 27%. Claro, ahí básicamente la pregunta que se venía era las sanciones que aplicaban a los contribuyentes cuando maliciosamente esa data de bienes o renta no estaban bien declaradas. Efectivamente. Ya. Sí, eso es un delito, prácticamente. Derechamente es un delito. Oye, y en tu opinión, ¿qué tipo de contribuyente deberían considerar acogerse a esta ley? ¿Hay un grupo específico que podrían beneficiarse más que uno que en este régimen? No sé, resulta que la gente que sacó su plata y se puede hacer corretaje afuera y se le fue a informar, ¿cierto?, ese tipo de situaciones. No sé, hay gente que se dedicó a temas inmobiliarios, no solamente acá, sino que se fue de repente del boom inmobiliario en Miami, hizo su sociedad afuera, ¿cierto?, y se compró un par de muebles y nunca hizo nada. Me imagino que igual hay cierto grupo de inversores que pueden verse beneficiados sin duda en este proceso. Lo que pasa es que tú tienes que ver distintos factores, porque en estricto rigor, si yo en ese boom inmobiliario de Miami, como tú dices, me llevé el capital que tenía tributado en Chile, compré un departamento en Miami, viví en ese departamento durante 2 años, ese departamento no generó renta, por lo tanto no tendría nada que declarar. Sí, aquí básicamente lo que tú tienes que ver es decir, ¿tengo o no tengo bienes que podrían ser susceptibles de ser declarados? Acercarte a un asesor para que en el fondo ubique qué es lo que se puede declarar y qué no. Y en base a eso, obviamente, tú tienes que ver
si es que te conviene, si no te conviene. Ahí básicamente, ¿qué es lo que hacen todos los clientes? O sea, tú vas y le dices, mira, son 2 millones de dólares, la tasa es del 12%, por lo tanto son $120,000 que usted tiene que pagar. Y inmediatamente viene la pregunta del cliente. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Qué va a pasar? Y ahí van los porcentajes. Y evidentemente, como lo conversamos desde un principio y lo volvimos a conversar hace poquitito, las tasas de declaración son mucho más altas. O sea, estamos hablando de que una tributación del extranjero hoy día podría llegar fácilmente al 40% de la renta. Y me atrevería a decir que estoy quedando corto. Pero ya considerando con un 40%, bajando al 12%, estás ganando un 28%. Y si estamos hablando de una familia que tiene, no sé, hablamos de una familia que tiene $2 millones afuera, que es a lo mejor una pyme perfectamente podría haber hecho en su vida $2 millones que podrían tener perfectamente afuera. $2 millones a un 28%, estás hablando de $560,000. O sea, estás hablando de casi $500,000 que te estás ahorrando. A mi juicio, sí, no deja de ser. Es sumar y restar. Sí, oye, esto es una duda particular, ¿y qué pasa con el tema de las famosas monedas digitales? No sé, el Bitcoin, por poner un ejemplo. Cuando tú, la valorización, ¿cómo esa cosa que anda así para arriba y para abajo, los valores? ¿Cómo en ese tipo específico de situaciones, cómo lo abordas, digamos, en tu declaración? Porque, si bien es cierto, hoy día el tema de las monedas digitales, las monedas, no sé, tipo digital, es cierto, se ha ido un poco abordando esta situación, pero igual siento que hay un espacio ahí medio que se puede, de alguna forma la gente lo desconoce, no lo maneja, ¿cierto? Y cómo valorizo yo si eso quiero regularizarlo, al fin y al cabo. Porque hoy día va a valer 1, de repente va a valer 10 y es súper volátil ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que ahí básicamente tú lo que tienes que ver es la renta, no el activo. ¿Ya? Porque hay muchas personas que tienen Bitcoin y los tienen porque les pagaron de acá de Chile y son rentas que están tributadas, digamos, el capital mismo. Y el Bitcoin podrá subir, podrá bajar, podré perder, podré ganar, pero yo no tengo nada realizado y no tengo obligación de declarar mientras no realice hablando en los términos legales, o sea, mientras no venda. ¿Ya? Yo tengo hoy día este Bitcoin que vale $5 millones y yo lo compré en 2. No me van a hacer tributar por esos $3 millones mientras yo no tome este Bitcoin y te diga, toma, $5 millones y tú me los pagues. En ese momento se produce la utilidad tributaria. ¿Ya? Hasta antes de eso no. Hasta antes de eso son la volatilidad del bien, digamos. Si voy un poco más allá, hice la bajada, porque puedo hacer la bajada en cualquier parte del mundo, ¿cierto? En una parte, X parte, dije, ya voy a bajar allá, no sé, aquí me cobran menos, por decirlo así. ¿Ese delta hoy día podría reconocerlo? Obvio. Ya. Sí, hoy día lo podrías reconocer. Sí, tienes que tener todos los antecedentes que respalden la rentabilidad. Y ahí, obviamente, tú lo dijiste, la bajé en Singapur porque en Singapur la tasa es del 2%. ¿Cierto? Perfecto, listo. Y ahora vas a declarar y vas a decir, ok, vamos a pagar, ocupemos un mal ejemplo, Italia, un 10%, porque Singapur está dentro de los países que no podéis declarar en la renta. Pero Italia, 10%, perfecto. Y tú me vas a decir, pero ¿podés contar ese 10% que me cobraron allá de impuesto ahora? No se puede, porque aquí no se aplican las reglas de la doble tributación. Aquí simplemente estamos hablando de rentas que no se declararon, que van a pagar una tasa única del 12%. Aquí no hay crédito, hay tasa directa. O me la juego porque no me pillen o pago. Efectivamente, pero como lo hablábamos anteriormente, hoy día los convenios de intercambio de información están muy, muy actualizados y muy extendidos. Así que yo en lo personal no recomiendo jugar al que no me pillen. Ya, o sea, tu recomendación sería definitivamente ver la casuística y abordar el tema sin ningún... O sea, ¿qué sería lo que habría que hacer? De hecho, yo te aseguro que hoy día hay mucha gente que está evaluando, aunque todavía ni siquiera es ley, hay algunas personas que ya deben estar cubicando su impuesto.
¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que estuvo tentada de acogerse al Super 8 del año 2015 y no alcanzó a hacerlo. Y no alcanzó a hacerlo porque se decidieron tarde, porque golpearon la puerta y dijeron, oye, me quiero acoger, y vienen con un universo de bienes el 15 de diciembre, faltando 2 semanas para que terminara el año, y el asesor les dijo, ¿sabe qué? A esta hora no alcanzo. Aunque le ponga todo el equipo que trabaja conmigo, no alcanzo a declarar. Y esa gente quedó afuera, y probablemente yo te aseguro que esa gente hoy día ya está calculando los números. Sí, sí, bueno, y en ese escenario tú tienes toda la razón del mundo. La interacción de esta ley que de alguna forma entra en vigencia y los acuerdos internacionales de intercambio de información pegan bastante fuerte. Quizás hace años atrás no existía, pero hoy día el intercambio, imagino que ya es más constante, ya está un poco más. La data que dice, no, si no pasa nada, así que ¿cómo va a tener la información? Está. Entonces el riesgo sigue siendo bastante más alto que cuando fue en el 2015, al fin y al cabo. Y en ese contexto, mejor, como tú dices, hagamos las cosas como tienen que ser y no me voy a saltar este paso para poder no hacerlo, porque si no, cada vez más, insisto, yo creo que el servicio, malamente, en mi posición, están cada vez apretando más, pero yo creo que ya este apretón tributario ya debería ya soltarse un poco, porque ya sigue siendo demasiado intenso. Para poder que esta cosa se vaya reactivando, vaya teniendo más consistencia y vayamos avanzando más que retrocediendo. Si es cierto, un buen beneficio, pero no deja de ser otro apretón más, digamos. No sé cuál es tu visión, pero yo pienso que sigue como que está bueno ya. O sea, claramente. Mira, la verdad es que yo me dedico a solucionar problemas tributarios, así que mientras más apretones haya, yo más trabajo tengo. Así que, pero en realidad, nosotros somos un país que está en vías de desarrollo. Somos un país que constantemente hay muchos proyectos gubernamentales. Tú ves el presidente actual, todos los proyectos que tenía, va a venir otro presidente, va a tener más proyectos, y al final todos los proyectos para poder realizarse necesitan recursos. Y todos los presidentes dicen, ¿de dónde sacamos los recursos? Y es por eso que hemos tenido tantas reformas tributarias desde el año 2014 en adelante. Si al final toda esa plata viene a querer financiar todos los proyectos educacionales, de salud, ponle el nombre que quieras, digamos, de cada gobierno. Por lo tanto, si tú me dices, es momento que relajen la mano, ojalá sucediera, digamos, pero no creo que suceda porque el Estado necesita recursos y no tienen de dónde más sacarlos, a menos que sabemos que vienen hartos recursos que vienen de la mano de la explotación del litio, pero el litio se va a empezar a explotar recién en 5 años más, entonces tampoco es un recurso que venga líquido muy pronto. Y actualmente tenemos una de las mayores cajas fiscales y de fuentes de ingresos que tenía Chile, que era el cobre. Hoy día el cobre está perdiendo su posición a nivel mundial, digamos, porque es un metal que está siendo sustituido por otro tipo de insumos. Entonces, tampoco es algo que nos vaya a dar una gran rentabilidad en el futuro, que tú puedas decir, dejemos de cobrar impuestos y cobremos más caro el cobre. No, eso no va a suceder. Entonces, hoy día todos los proyectos sociales van de la mano con más impuestos y con más recaudación. Entonces, veo difícil que se ablande la mano, veo difícil que el Servicio de Impuestos Internos relaje un poco su postura, básicamente porque perdería un poco de sentido todo lo que quería hacer la reforma tributaria. Recuerda que la reforma tributaria, uno de sus pilares era fortalecer la capacidad fiscalizadora del servicio. Entonces, ¿por qué el legislador quiere fortalecerlo? Porque efectivamente quiere más mano dura, digamos. Sí, sin duda. Entonces, yo creo al final que los apretones, a mi juicio, van a seguir. sí, ojo, sí, está bien. Sí, el tema de la fiscalización tiene que ir, pero cuando cada vez algo es más prohibitivo, más es la informalidad, más es el mercado negro, se produce una situación como esa. Hoy día quieren combatir la informalidad, lanzaron una serie de ciertas situaciones de, no sé, los abonos, más de 50 abonos, ¿cierto?, diferentes en un periodo, o 100 dentro de 6 meses, todo con el fin de que la gente se formalice, con el fin de que la gente contribuya en ese escenario, pero es como de golpe y porrazo. Entonces,
si bien es cierto, yo también me dedico a lo mismo, pero trato de entender la otra parte, la contraparte, el contribuyente, obviamente no lo está haciendo bien, debería de un principio pagar lo que tiene que pagar, porque también no es competitivo para personas como tú, que sacas tu patente, arrendas tu oficina, le pagas tu imposición a la gente, haces un montón de otras contribuciones adicionales más, ellos no lo hacen. Es injusto, sin duda, pero la idea es como buscar este equilibrio para que también entre, no sé, como este famoso... Me van a retar porque hay un micrófono. Como este famoso 12% que una forma, ya te voy a dar esta situación para que lo regularice. Y voy a decir, oye, contribuyente no formalizado, ven para acá, acércate, te voy a capacitar y parte ahora. Es como un proceso de alguna forma de igual de capacitación hacia las personas. Entonces también creo que también eso falta un poco también, un poquito esa creatividad, esa innovación, no solamente imposición. Vamos de la mano junto con esta situación para que contribuyamos y así es otra la sensación, así es otro el compromiso también de la gente. Sí, claramente, sí. Mira, todo pasa por la educación tributaria. Bonito, ¿eh? Evidentemente, sí, te salió súper bonito. De hecho, es más, tiene la ley 20.210 que se dictó el año 2020, en febrero, y esa ley creó la Defensoría del Contribuyente. Y sabes que uno de los roles de la Defensoría del Contribuyente es educar a los contribuyentes. Y yo creo que por ahí también el señor Pizarro, que es el director de esta institución, yo creo que tiene una tarea bastante grande en lo que es la educación. Pizarro él era subdirector de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, que era el otro lado, ¿cierto? Y el Servicio de Impuestos Internos, si bien es cierto, lo que hace es facilitar, pero el servicio no va a educar, a pesar de que tiene muchos cursos online, etcétera, y trata de hacerlo, no es su rol, ¿ya? El rol hoy día es de la Defensoría del Contribuyente. No lo está ejecutando, no lo estoy viendo. Pero también tú tienes que ver que más allá de que te eduquen para qué sirven los impuestos, yo creo, y esto es un juicio personal, digamos, en que los contribuyentes tienden a contribuir impositivamente más, valga la redundancia, cuando ven que sus impuestos están siendo bien utilizados. Si nosotros viéramos instituciones fiscales que realmente te benefician, si tú vieras que con los impuestos que pagas tienes de vuelta una buena locomoción, una buena salud, una buena educación, a precios realmente accesibles conforme a lo que tú contribuyes, yo creo que sería mucho más fácil. Porque por eso, esa es la gran diferencia que vemos con Europa, cuando tú dices, y se usa mucho acá, oye, en Suiza hablé con un empresario y me dijo que pagaba un 40% de impuestos y lo hacía feliz. Claro, lo hacía feliz, pero ¿qué pasa con él? ¿Qué es lo que le devuelve el Estado a él? ¿Qué le devuelve? Que el tipo se jubila a los 70 años y no tiene que volver a gastar un peso en absolutamente nada, sino que solamente vive. Antes de jubilarse, ese tipo sale de su casa, llega al paradero, sabe que a las 7 de la mañana va a pasar un bus y pasa un bus a las 7 de la mañana que le abre la puerta. Y ese bus está en óptimas condiciones, está aseado, no está rayado, es un bus que lo lleva a su trabajo sin ningún inconveniente, mejor que si se fuera en su propio vehículo. Si ese señor se enferma, va a una institución de salud allá en Europa y ese señor se atiende, ¿y tú crees que paga algo? Absolutamente nada, porque él ya contribuyó con su 40%. Si nosotros viéramos un espejo mínimo de eso que sucede allá, acá, yo creo que la gente no evadiría tanto como lo hace hoy día. Sí, yo pasé con el tema, no irnos más allá, yo creo que iríamos a invitar a quien dirige hoy día la defensoría, esta parte de Defensoría del Contribuyente, porque creo que está mirando desde la azotea y no se ha metido en el bosque. Y creo que es importante que esté en el bosque. Y quizás no con todo el mundo, pero sí con aliados estratégicos, ¿cierto? Que le hagan ver la realidad de la situación para que ellos tomen esa información y puedan elaborar bien ese plan de acción. Eso es lo que yo creo hoy día. Así que vamos a tratar de conseguirlo. Una de esas, lo podemos entrevistar los dos acá para que pida permiso. No hay problema. Así que sería bastante interesante ese tema de conversación junto con él, porque abriría un mundo para todas las personas que quieran acceder a ese tipo de cosas. Así es.
Sí. Sería muy interesante. Oye, y entrando en la recta final, ¿qué impacto tú crees que va a tener esta ley de recaudación fiscal y la transparencia en este sistema tributario, el tema de la repatriación? ¿Tú crees que va a ser de alto impacto? ¿Va a ser lo mismo que el Super 8 del 2015? Mira, no me atrevería a decir si es el mismo. En aquella oportunidad, el 2015, se recaudó 3 y hasta casi 4 veces de lo que se pretendía recaudar con esa misma ley que se creó en aquella oportunidad, beneficio. Entonces, no me atrevería a decir si podrían llegar al mismo número, no sabría decirte si van a llegar a esas expectativas. Yo creo que en primer lugar todo depende del ánimo de los contribuyentes. En segundo lugar, depende de cuánta gente quedó realmente sin declarar en aquella oportunidad y cuántos nuevos se sumaron en estos 10 años sin declarar. Y lo otro, que es muy importante, es el tema del plazo. Ya, si el presidente llega a promulgar la ley ahora en octubre, vamos a tener desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2024 para hacer todo. Y eso te aseguro que va a reducir por lo menos a un 15% del universo que podría hacerlo en circunstancias de que tuviesen más tiempo. Por eso yo apelo a que el presidente, en su sano juicio, promulgue la ley los primeros días de diciembre para que de esa manera el Super 12 o la repatriación de capitales entre en vigencia el 1 de enero del año 2025 y así tengamos desde el 1 de enero del 2025 hasta el 30 de noviembre del 2025 para poder actuar. Y ahí tendríamos 11 meses en vez de 1. Todo depende de la fecha en que el presidente promulgue la ley. Una buena opción, ¿eh? Porque igual estaba leyendo justamente que hace poquito salió en el diario financiero la subdirectora de fiscalización, Carolina Saravia, hablando sobre ese tema, que están viendo la aplicación de esto y la extensión de ese proceso, en virtud de que fuera publicada ahora. Igual quieren abrir una ventana más. No sé cuánto será la ventana y cuál será el procedimiento, digamos. Pero no es malo lo que tú dices porque te da una ventana mucho más grande. Es que lo que pasa es que a mi juicio... Sin modificaciones de una forma como... Sin posteriores modificaciones, efectivamente, y sin esa laxitud administrativa que también, a mi juicio, tampoco es tan tentador. ¿Por qué? Porque Carolina Saravia dice, ok, nosotros como Servicio de Impuestos Internos vamos a dar un plazo más largo para que el contribuyente nos mande los respaldos. Ya, te pregunto a ti como asesor, ¿tú vas a presentar una declaración a un cliente tuyo sin un respaldo? Sí. O sea, el cliente te dijo, no, si son 150 millones de dólares. Y tú vas a decir, ya, ok, pongamos 150 millones de dólares. Yo como asesor, teniendo las responsabilidades que tengo, o sea, yo no lo haría. Y si yo no tengo el respaldo, no voy a hacer la declaración. Y obviamente si tengo el respaldo, lo voy a presentar conjuntamente con la declaración. ¿De qué me sirve decirle al Servicio de Impuestos Internos, son 150 millones de dólares, te voy a entregar los papeles en diciembre, en enero? Y después me llegaron los papeles y eran 120 millones de dólares, o eran 300 millones de dólares. Y ahí viene la responsabilidad, porque claro, baja la guillotina y sí, la guillotina va a caer. Exactamente. Y al final quedas tú como asesor, o sea, como evasor, quedaste como que pretendiste engañar al fisco. Entonces, no sé, yo no presentaría una declaración sin los respaldos. Ya, buen dato. ¿Cómo crees que esta ley va a afectar a Chile como un país con este tipo de regulaciones fiscales? De alguna forma a nivel de transparentar estas cosas a niveles internacionales. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la visión que tienen? Yo creo que hoy día todo este tipo de regularizaciones viene a transparentar un poco más cada país cómo se enfrenta. Nosotros estamos en la OCDE, al FATCA, ¿cierto? Al GAFI, que es donde efectivamente se reportan todo este tipo de situaciones. Mientras existan menos fondos no declarados, es mucho más fácil detectar otro tipo de fondos. ¿En qué sentido? Yo hoy día tengo muchas platas dando vuelta a nivel mundial que no están declaradas. Dentro de esas platas que andan dando vuelta hay platas legales, ¿cierto?
que yo obtuve trabajando simplemente, pero no las declaré, pero andan otras platas dando vueltas que son de lavado de activos, que son de tráfico de armas, de tráfico de personas, de órganos, etcétera. Y ese tipo de cosas es lo que busca básicamente la OCDE, el FATCA, ¿cierto? El GAFI, identificarlas. Entonces, mientras más blanco esté el círculo, más fácil es detectar lo negro. A mi juicio, todo este tipo de regulaciones son siempre bienvenidas. Sí, lo que pasa es que básicamente había muchos economistas que dentro de sus estudios decían, oye, no es bueno volver a sacar un Super 8 o un Super 12 porque al final se percibe en el universo de contribuyentes que cada 10 años vas a estar tirando un salvavidas. Entonces es como que llamas a no declarar porque las personas dicen, no declaramos y el 2040 van a sacar otra ley de nuevo. No, la idea no es esa. Pero a mi juicio tiendo a pensar que las personas que tienen platas afuera y que efectivamente por una u otra razón no la han declarado, se van a sentir atraídas para regularizarla. Estupendo. Oye, Víctor, para finalizar esta grata conversación, sería bueno que de alguna forma les hicieras un pequeño resumen de esta norma, ¿cierto? Una pequeña recomendación a quienes la puedan abordar, ¿cierto? También desde el momento en que yo presento el antecedente, cuánto es lo que se demora el servicio en responderme, etcétera. O sea, un pequeño resumen y una recomendación a las personas que quieran adoptar este tipo de arrebatación. ¿Qué les dirías tú hoy día? Aparte que te llamaran. En primer lugar, sí, lógico, tienen que asesorarse, pero preocuparse de tener todos los antecedentes de respaldo. La gran mayoría tiene sus bienes con agencias, así que desde ya contactarlos. Preocuparse de hacer la trazabilidad muy bien respecto de sus fondos. Identificar los bienes que van a declarar y rentas que van a declarar. Si bien es cierto, hay bienes excluidos, pero básicamente los bienes excluidos son los que vienen de estos países que son, básicamente, como te dije, son 4. Son Singapur, son la República Democrática de Corea, la República del Congo, Irán, y no hay más, digamos. Entonces, el preocuparse de declarar bien, de constituir bien la base imponible, y luego, hecho todo el trabajo duro, digamos, se presenta al Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Impuestos Internos te va a emitir el giro, tú lo vas a pagar dentro de los 5, o sea, te va a emitir el giro dentro de los 5 o 10 días siguientes a que tú hagas la presentación. Luego tú tienes, evidentemente, hasta fin de mes para pagarlo. Recordemos que todos los giros van a estar, siempre son hasta fin de mes. Lo vas a declarar en moneda dólar, ¿cierto? Luego vas a tomar toda esa documentación, te vas a ir al Banco Central y vas a informar los respaldos del blanqueamiento de capitales. Si tú quieres traerte la plata, tráetela. Si quieres dejarla fuera, déjala fuera. Aquí es un tema de regularización tributaria. No es que te tengas que traer los fondos ni te tengas que traer los bienes. Los bienes pueden seguir donde están rentando, como están rentando. Eso, yo creo que eso es lo más importante. Ya, estar atentos a la fecha de promulgación de la ley para saber, en el fondo, cuánto tiempo vamos a tener para actuar. Ya, perfecto. Gran dato. Y nada, pues estar atento, como tú dices, a la fecha para poder acceder a este beneficio. Y nada, pues, y de ahí, bueno, el comportamiento tiene que seguir de forma frecuente. O sea, ya de ahí se comprometió a declarar lo que tiene que declarar todos los años. O sea, efectivamente tienes la obligación como contribuyente de que tienes rentas en el exterior, tienes la obligación de hacer declaraciones juradas año a año y obviamente si percibiste rentas, declararlas en tu global o incorporarlas en tu renta líquida imponible según corresponde. Sí, me porté mal, prometo no portarme más mal. Así es, efectivamente. Genial. Oye, Víctor, bueno, para finalizar nuestra gran entrevista, ahora viene nuestra parte creativa, con un ping-pong tributario junto a don Víctor Muñoz. Perfecto. Apodo. Perito. Deporte favorito. Básquetbol. Club favorito. Colo-Colo. Bien.
Película que te marcó en tu juventud. Ojo. Rambo. Ya tenemos para ponerla ahí en Instagram. Serie favorita. Suits. ¿Cumbia o rock? Rock. ¿Qué consejo darías para emprender? Perseverancia, paciencia, entusiasmo y fuerza. Perfecto. ¿Señor de los Anillos o Rápido y Furioso? Qué buena pregunta. Rápido y Furioso. Habilidad que no tienes y te gustaría tener. Paciencia. Garabato que piensas frente a un problema. ¿Se dice? CTM. Si no fueras asesor tributario, ¿qué hubiese sido? Chef. Si pudieras eliminar un impuesto, ¿cuál sería y por qué? El IVA. Porque es el que afecta al consumidor. Si pudieras elegir un ya te lo dije, sorry. ¿Qué es más aterrador? No te lo dije. Que si pudieras elegir un superpoder tributario, ¿cuál sería? El conocimiento del 100% del ahorro. ¿Qué es más aterrador? ¿Una notificación del servicio, ¿cierto? ¿O un apagón en una plena reacción de una reclamación? Un apagón. ¿Sueño por cumplir? No tengo sueños por cumplir. No. ¿Cómo te definirías en una sola palabra? Perseverante. Gracias, Víctor, te pasaste. Así que nos vemos prontamente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos hoy día en un nuevo capítulo de Paratax, tu podcast tributario. Así que nos despedimos de forma conjunta con don Víctor y lo esperamos nuevamente. Suscríbanse, Adiós. Nos vemos.